Carla, yo siempre empiezo preguntando por un restaurante o bar que te medio obsesione últimamente. Es una pregunta difícil porque últimamente no voy ni a muchos restaurantes ni a muchos bares. Porque he tenido una bebé y tiene 2 meses. Mira, voy a decirte un restaurante del Masnou que tengo muchas ganas de volver, ¿Ya? que se come de maravilla. Y como estamos en el Masnou, pues, que es mi pueblo ahora, se llama Tres Macarrons. Ok. Y está un poco más hacia ahí, hacia el otro lado del pueblo. Y, y bueno, tiene un menú degustación que yo hice hace tiempo como regalo, así, bueno, pues con la idea de venirnos a vivir aquí y tengo que volver. Sitio fancy, entonces. Sitio de postín. O Sí, pseudo postín. bueno, es sobre todo que se come muy bien. Ya. O sea, es un sitio de ir a disfrutar la comida. Qué bueno. Bueno, claro, ya aprovechando lo que comentaba Carla, estamos en el Marnou, Sí. en el Chiniquito La Rotonda. Muchas gracias por acogernos. Y me la vamos a presentar ya a la buena de Carla, Carla Simón. Me da como reparo en verdad presentarte. No sé muy ¿Por bien qué? cómo. Bueno, porque parece como que es medio adulatorio la presentación. Pero bueno, referente, directora referente, verano 1993, Alcarrás y Romería, que Sí, está justo ahora a punto de de, estrenarse. a punto de estrenarse. Bueno, para cuando esto salga ya se habrá estrenado. Llevará un par de semanitas en cartelera. Así que queridas, vayan a verla. Así que bueno, yo creo que podemos tirar ya la cabecerita. Por favor, la cuenta cuando puedas. Qué feo está eso. Chico, no sé. ¿Cómo pagamos esto? Bueno, pues a pachas, ¿no? Apacha. Venga. Me está pegando el solano aquí, espectacular. De hecho, siento romper el raco, pero me voy a quitar esto ya. Carla, ¿cómo le explicaría a alguien de qué va romería con el fin de que vaya a verla? De persuadirla de que para que vaya a verla. Vale, pues un viaje. ¿Ya? Tienen que ir con esa actitud de vivir un viaje que hace una chica de 18 años que va a conocer a la familia de su padre biológico que no conocía antes, Ujú. un poco con la voluntad de entender sus raíces y como de entender la historia de amor que vivieron sus padres que murieron cuando ella era pequeña. Y es un viaje duro en realidad, ¿no? Sí, Bonito, duro. toda Yo la salí vez. del cine bastante roto, ¿eh? Sí, bueno, porque habla de una época dura, ¿no? Porque representa que sus padres vivieron durante esos 80 de la movida, que fueron unos años muy felices, pero también con una cara B de, ¿no? De drogas, heroína, sida, y muchas muertes, ¿no? Pero en realidad yo creo que es un viaje luminoso sobre la memoria y sobre esa posibilidad que tenemos en la vida de imaginar y de inventar todo aquello que necesitemos inventar para contarnos, ¿no? ¿Te quedarías con alguna escena favorita o no? De la peli, a ver, Si se puede sin hacer spoilers, claro. hay una escena de baile con coreografía Ya. incluida, Qué bonita esa escena, será preciosa. que bailan a Siniestro Total. Ya. Entonces fue una escena muy bonita de rodar bueno, porque era la primera vez que rodaba con una coreógrafa, con algo así como de danza, ¿no? Con cuerpo y nos lo pasamos muy bien y creo que, bueno, que conseguimos de alguna manera como capturar aquellas imágenes poéticas que yo estaba buscando para significar el hecho de que, bueno, que la historia de estos personajes no fue solo la de esos personajes, sino la de toda una generación. Claro. ¿Te gusta ver las pelis de según qué director o director? ¿Te gusta verlas en orden cronológico? No, No no, necesariamente. no necesariamente. Em, alguna vez lo he hecho. ¿Tiene un sentido o no? Es difícil, o sea, que tienes que ponerte como del plan, voy a hacerme un ciclo de esta Claro, persona, ¿no? exacto. Y hacerlo cronológicamente, o sea, encontrarlas todas de manera ordenada y tal, y yo soy muy desordenada en ese sentido. Entonces, si se puede, me parece interesante, pero si no, igualmente uno atacaos, ¿no? O sea, como que a lo mejor una la has visto, no sé, hay películas que, ¿no? Que dices, evidentemente es su primera película o evidentemente esta película solo la podía hacer cuando era más mayor, ¿no? O sea, como que hay cosas que a veces en la filmografía de alguien se entiende por qué pasaron en cierto momento. Ujú. ¿En tu caso recomendaría algún orden? Hombre, yo creo que en mi caso sí que hay algo como... Sí que pasa mucho, ¿no? Que las primeras películas muchas veces, como somos más jóvenes cuando las hacemos, tienen mucho que ver con las primeras experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, en este caso sí que creo que tiene sentido
ver Estiu 1993 primero. Ujú. Y claro, yo diría que a nivel más de evolución cinematográfica tiene sentido, es el orden natural, ¿no? De Alcarrás y luego Romería. Pero bueno, Romería y Alcarrás se podrían girar. Sí. Creo que sí. Claro, y luego decía Vilamata aquello de esto de algo así como la importancia que tiene el riesgo y que es, bueno, en su caso sus libros, pero bueno, aplicado a ti las películas, que hubieran fracasado los primeros o que no los leyera ni el tato para poder crear libremente, ¿no? Sí. A ti esto en verdad no te funciona, esa dinámica no te funciona así porque tu primera película fue un pelotazo, ¿no? Sí, la verdad es que en ese sentido me siento muy afortunada, pero yo creo que hay algo de muy, muy cierto en eso que dices, porque creo que a veces cuando algo te va bien puedes como acomodarte. Y yo creo que acomodarse es el fin de todo en la creación, ¿no? Entonces, yo como soy muy pesada y muy exigente conmigo misma y muy autocrítica, Ya. acomodarme de momento no tengo ninguna intención. O sea, como que hay algo que yo siento que necesito como estar siempre cuestionando lo que hago, poniéndolo en duda y con ese pensamiento constante de cómo podría ser mejor, ¿no? Entonces, a veces es muy agotador ser así. O sea, yo no le recomiendo a nadie. No recomienda a nadie, ¿no? Es muy pesado. Pero sí que es verdad que para mí, o sea, me da como una seguridad de que cada película que haga esté explorando algo nuevo, esté creciendo y sobre todo que, bueno, que sienta que me aporta algo en mi camino como cineasta, ¿no? Y luego también está esta otra cuestión que creo que tampoco te afecta a ti o no te afecta, que es esta idea de que la industria te demanda generar cierto o crear cierto o desde lo mainstream para poder luego permitirte hacer lo que a ti te gusta hacer. Tampoco te ha pasado eso en realidad, ¿no? No, yo siempre me he sentido muy afortunada de contar las historias como yo quiero, y a mi manera y como me apetece y que la gente se identifique. O sea, esto es algo que cuando empecé a hacer cine no sabía que me pasaría, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, creo que en ese tipo de cine independiente, pues la verdad es que es bonito sentir que la gente, no sé, te da esperanza al final, ¿no? De que la gente puede ver todo tipo de cosas y identificarse con todo tipo de películas, ¿no? Y sí que hay una cosa que yo siempre siento que es casi trabajar un poco desde la resistencia en relación a lo mainstream, que es el tiempo. O sea, yo creo que para crear interesante, yo al menos, hay gente que no, que es muy rápida, pero yo necesito tiempo. Y eso ¿La escritura de guión te refieres? en el guión, pero también en la preparación, en los castings, en el diálogo con el equipo mientras se prepara la película, en el rodaje también, que ahora se rodan las pelis muy rápido, por temas de presupuesto, pero es que esto se resiente, ¿no? en el resultado. Entonces, cuando tienes tiempo para pensar, para probar, para equivocarte, para construir y crear, ¿no? Yo creo que se llegan a resultados más interesantes, ¿no? Y al menos menos obvios, no sé cómo decirlo. Y eso es una cosa que hay como que reclamar mucho, o sea, que cuesta mucho, bueno, sí, que se respete y que se entienda y pasa porque la productora lo proteja, evidentemente, pero también como, bueno, que a veces, ¿no? La gente es como, bueno, ¿cuándo es la siguiente peli? Es como, uff, tranqui. Relájese. Sí. ¿Y hasta cuándo le dura a Carla Simón esta etiqueta de lo independiente? ¿O algo que no se va, algo que se va conforme avanza la carrera? O sea, ojalá se fuera, pero creo que si se fuera sería más porque hay muchas otras pelis que son independientes y ya no se consideran independientes que no porque yo me vaya a lo otro. No sé, pero yo nunca lo descarto, ¿eh? O sea, de repente hacer algo así muy... ¿Batman Returns? Por ejemplo, ¿Sí? ¿Te volaría? no lo sé. Igual Batman no. Igual Batman no lo sé. No, yo creo que estas propuestas hay que escucharlas, a ver qué pasa, a ver qué te ofrecen. Está guapísimo, ¿no? Lo del Batman. Sí, pero seguro que
que se paga un precio caro, a nivel de energía y de, Seguro. ¿no? Y de no poder hacer las cosas como tú quieres. Hombre, claro, ¿no? segurísimo, sí. No sé, yo estoy muy acostumbrada a mandar, Cuando te metes una cosa así, Estás más atada todavía, ¿no? sí, no lo sé. Bueno, hablemos de el cine de Carla Simón. Dejemos a Nolan y compañía. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando, o en qué piensas cuando se menciona la palabra raíces? ¿A dónde te lleva esa palabra? Bueno, a casa, a mi casa. O sea, a mi casa y creo que a la de todos, ¿no? Pero sí, yo creo que, bueno, de dónde venimos nos define, queramos o no. Y entenderlo, yo creo que es bueno, te hace vivir mejor contigo misma, ¿no? ¿Y tiene algún vínculo también este concepto o este imaginario de que implica el término raíces con lo identitario, con la tierra, o no necesariamente en tu caso? Sí, a ver, claro, yo en mi caso siento como que tengo distintas raíces, ¿no? También por el hecho de, ¿no? de haber sido adoptada y luego mi familia biológica, la adoptiva, em, tengo ahí muchas ramas y me identifico con todas de una manera profunda y claro, y son distintas, ¿no? O sea, porque hay por un lado pues mi familia por parte de mi padre adoptivo, que es la misma que mi madre biológica, que ellos eran de Badalona, entonces bueno, pues hay toda esa relación con la ciudad, pero yo luego me fui a La Garrocha y ahí crecí, entonces hay esa parte más como rural, ¿no? De pueblo, de montaña. Luego la familia de mi madre adoptiva, que es la de Alcarrás, que es ese tipo de rural tan distinto al de La Claro, Garrocha, ¿no? total, Que no tiene sí. nada que ver, que es como una naturaleza más construida, ¿no? Que tiene que ver con esos campos que cultivan y tal. Y luego pues esa parte, ¿no? De romería, que es la parte de mi padre biológico, que es gallega, de Vigo, que es verdad que es, bueno, la que conocí más tarde, pero que de alguna manera para mí ya eso también es un poco casa, ¿no? Y quizá esta identidad múltiple es la que te hace aferrarte menos a una forma de pertenencia concreta. No sé si me explico. Yo creo que sí, o sea, sí, porque, bueno, sé que o sea, que me ha hecho casi siempre, bueno, sentirme como un poco de muchos sitios y, y luego también creo que seguramente es lo que me ha dado también como esas ganas siempre de viajar y de conocer otras cosas y de no dar nada por hecho, ¿no? Y también, bueno, como pues viví en Londres durante un tiempo, he estado en otras ciudades pasando temporadas y tal, y bueno, te das cuenta que también al final casa es donde tú quieras que sea, ¿no? De alguna manera, aunque suene muy tópico, durante el tiempo que necesites, ¿no? Aunque luego hay algo de dónde vienes que siempre, bueno, que al final es tu memoria, ¿no? Y tu infancia y dónde pasas la infancia, creo que es algo muy crucial también en cómo te marca, ¿no? Creo que este puede ser el episodio más chill que hemos grabado hasta ahora, ¿eh? Estamos aquí los dos a cual más sobados. Me está encantando, me está dando una paz esta conversación, me voy a dormir, vaya. Con el mar así de fondo. Y con el mar de fondo, o sea, es que francamente, este es el último episodio que vamos a hacer. De aquí cortamos ya el podcast, ¿vale? Con el sol. Y con el sol, claro, a mí me está pegando así, aquí en Solano. Me va a pasar como saber la foto sale el camionero que solo está viejo por un lado, porque siempre que pego el sol por el mismo lado, así me va a pasar. ¿Cómo te relacionas, Carla, con este binomio de local, universal? Bueno, yo creo que al final partir de lo personal, ¿no? O de lo local es lo que te hace como que las cosas tengan concreción, ¿no? Y que de alguna manera pues puedas contar las cosas con mucho detalle, ¿no? Y para mí eso es muy importante para jugar con los detalles y jugar con la audiencia en relación a lo que, ¿no? A lo que se va descubriendo en la película. Y luego yo creo que todo lo personal es político porque tiene un contexto, ¿no? Y ahí es donde algo se hace más universal, ¿no? O sea, al menos así lo he vivido con las tres películas, ¿no? Que de alguna manera son historias muy personales, pero la gente se identifica porque el contexto es muy amplio y mucha otra gente lo ha vivido así, ¿no? Claro que igual se puede quizá deber a algo tan sencillo como todo el mundo tiene una familia, todo el mundo tiene un origen, pero igual también hay otro elemento en tus pelis que resuenan o que la gente pueda hacer suyo en Berlín o donde sea.
Sí, supongo, o sea, supongo que sí. A ver, yo creo que hay algo en el tono. Que, o sea, digo ya ahora, habiendo hecho 3 películas y reflexionándolo, porque al principio no sabía muy bien por qué la gente se identificaba, evidentemente porque tiene una familia y hay cosas que han vivido, pero hay algo en el tono que buscamos siempre, que es como esa cosa, bueno, que esté vivo, ¿no? Que hay gente que me dice, ay, es que parecen documentales tus películas, ¿no? Y yo siempre pienso, no sé si me gusta o no, creo que sí, que es un cumplido, pero un documento, o sea, pero no está rodado así, a ver qué pasa, sino que está todo muy Sí, preparado. total, claro, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, creo que lo que les pasa es que sienten que está vivo, que lo que pasa enfrente de la cámara parece que pasa por casualidad, ¿no? Aunque no es así. Y creo que eso también crea una sensación de identificación Ujú. por la idea esa de estar capturando trocitos de vida, ¿no? ¿Y crees que se ha tenido que ver algo con bueno, con el componente autobiográfico de las pelis o no? O sea, que la peña, sabiendo que tiene ese componente de autoficción o de, como lo queramos llamar, l- ¿es más fácil ese verse reflejado o no? Por eso también lo que comentaba la apariencia documental. Sí, no lo sé, porque hay gente que ve las películas pero no saben que Ya. son personales porque no me conocen o lo que sea, ¿no? Entonces, yo no sé si esto marca, porque, o sea, realmente he tenido como muchas respuestas de gente que lo había descubierto al final de la película o después oyéndome, ¿no? O sea, y que de repente dicen, ah, claro, ahora lo entiendo, ¿no? Pero sí, no sé si marca la experiencia, la verdad. No se vende, no sé si la distribuidora o la productora o quien sea, en tu caso, no venden tus películas como con esa etiqueta. Una historia real. Sí. Pues Verano sí. Sí, ¿no? Verano sí que se vendió así. ¿Eso ayuda o no? Quiero decir, ¿aporta Hay o...? gente que le gusta esto, ¿no? Una historia real, tal. Yo personalmente, o sea, creo que no va de eso. Digo que, o sea, en mi caso, pues tiene mucho sentido que, ¿no? Que haber hecho estas 3 películas que son sobre mis familias es algo que yo necesitaba contar, que siento como que, bueno, que he estado explorando esa memoria familiar que me faltaba y tal, pero creo que a la hora de ver una película a mí o sea, no me importa mucho si es la historia del director o no, ¿no sabes? Ujú. Así que bueno, pero sí, hay gente que le gusta. Claro, porque quizá hay una especie como de morbillo ahí, ¿no? Sí. Y también incluso en una vez sabido que la peli tiene ese componente autobiográfico, hay como un puntito extra de morbillo en Qué real. qué Sí. parte es verdad, qué parte no. Sí, eso me ha pasado mucho, ¿no? Pero tú hiciste esto. ¿Esto pasó de verdad? Sí, esto pasó de verdad, ¿no? Y claro, casi siempre las respuestas no. Porque, o sea, yo creo que en Verano seguramente es la peli que hay más escenas que pasaron de verdad y a lo mejor hay 3. El resto es inventado, o sea, son escenas creadas a partir de emociones que yo sentía, Ya. pero transformadas para que funcionen a nivel dramático y cinematográfico, porque la vida, a ver, es muy interesante, pero no siempre es muy cinematográfica, ¿sabes? Entonces hay como que poner ahí un poquito de salsa, ¿no? Y en Alcarrás, el punto de partida es mi familia, pero luego la historia que cuentan no es la suya. La estructura familiar es distinta, o sea, hay como inspiración de los personajes, de ciertos diálogos que yo he oído ahí, como de situaciones, pero escenas tal cual. Y Romería ni te cuento, que el otro día lo vieron mis tíos. Más todavía. Más ficción, sí, cada vez más ficción. O sea que la siguiente ya nada que ver con mi familia. La siguiente, Alien contra Predator. Exacto. ¿Y te pasa que que ya no sabes qué es recuerdo Sí, eso sí. real y sí, ¿no? O sea, Romería justamente habla de la memoria y de lo poco fiable que es esta. Claro. En mi caso va a ser la menos fiable de mi familia porque, claro, o sea, por un lado yo he ido recogiendo la memoria de los otros, he intentado como, ¿no? transcribir la mía, pero luego al final es ficción. Entonces sí que tengo un poco de mejunje de qué es lo que realmente pasó, qué es lo que me he inventado, qué se quedó en las pelis. Entonces, bueno, cuando les cuente cosas a mis nietos, pues les voy a decir que no se fíen. ¿Te inquieta eso o no? ¿Te inquieta como no sabes qué parte de tu recuerdo? Mira, ya no. O sea, Antes sí. antes sí, o sea, porque al final, o sea, de hecho Romería nace un poco de la frustración que yo siento de no poder entender la historia o saber la historia de mis padres y y de la liberación que uno siente cuando se da cuenta que se la puede inventar, ¿no? Entonces, antes me daba como mucha, bueno, como que quería saber la verdad
y con el tiempo y darte cuenta de que preguntas y que cada uno te cuenta su verdad, ¿no? Porque al final es curioso que cuando recordamos, no recordamos el hecho, recordamos la última vez que recordamos. Entonces ahí se crea un juego del teléfono con tu propio recuerdo que tú vas modificando también a tu conveniencia dependiendo de lo que necesites recordar, ¿no? Entonces no es muy fiable. Y cuando me fui dando cuenta de eso y que realmente las piezas del puzzle cuando preguntas sobre la misma cosa nunca encajan, pues dije, oye tú, o sea, de hecho si mis padres estuvieran vivos tampoco me estarían contando La misma una verdad, historia. claro. Claro. Entonces hay que abrazar que mejor vivir el momento porque nunca va a volver ni en tu recuerdo, ¿sabes? Claro, sí me llamaba la atención eso justo que decías de la búsqueda de verdad, porque le pasa también un poco a la protagonista, ¿no? Que necesita, a la protagonista de Romería, que necesita o sea, está en una búsqueda constante de la verdad, ¿no? De alguna forma, pero a la vez sí que se acaba, no sé si conformando con con la narración que tiene más a mano, bueno, no sé, Bueno, se acaba inventando o se acaba inventando. Sí, claro, ¿no? O sea, para mí, al final lo que me ha dado, o sea, lo que me di cuenta es de que cuando no puedes reconstruir a través del relato de los otros, la imaginación puede entrar ahí y crear el relato que necesitas, ¿no? A partir, evidentemente, de hechos y de cosas que te han ido contando y en su caso también el diario de su madre, ¿no? Pero que la imaginación es muy poderosa y en mi caso como cineasta, pues el cine es muy poderoso para poder crear esas imágenes que no tengo, incluso, ¿no? Resucitar a los muertos de alguna manera y poder crear ese imaginario de esa historia de amor de mis padres, ¿no? También hay esta tendencia, bueno, que ya no sé si es más tendencia en decaída, bueno, esto que se ha dado en llamarlo neorural y esta romantización del campo, bueno, sí, o de la no ciudad, no sé. Am, pero en realidad, o sea, tú te has criado en eso. No sé si da un poco, no sé si lo vives como con cierta rabia o te enternece, te alegra esa visibilidad que se le da, O sea, lo veo como un poco de esperanza de que va cambiando esto. ¿ya? Porque yo creo que lo que pasa con el tema de lo rural es que muchas veces se ha retratado desde gente que no tiene ni idea de lo rural porque se ha criado en una ciudad. Pero como siento que de alguna manera hay una lenta democratización del arte y del cine, ¿no? En concreto, creo que cada vez somos más las que sí que crecimos en pueblos y que empezamos a contar esas historias desde ahí, habiéndolo vivido. Entonces yo siento que esto va cambiando poco a poco, ¿no? Con nuestras experiencias más desde dentro y que precisamente por haberlo vivido desde dentro no lo idealizamos. De hecho, yo me acuerdo rodando Alcarrás que a veces era como, pues mira qué plano tan bonito con la luz y no sé qué, no sé cuántos. Y no rodábamos esto, rodábamos otra cosa porque la idea realmente era como intentar contarlo desde esos personajes que para ellos es Claro. su día a día, su trabajo y un día sí que se van a parar a tomar una foto de la puesta de sol, pero en general lo que están es sudando recogiendo los melocotones, ¿no? Entonces, rodarlo desde ahí, desde los personajes era un poco la premisa, ¿no? Y yo creo que sí, que esto poco a poco va cambiando. Yo cuando se idealiza el campo, bueno, pues que no me lo creo. Me gustó mucho una cosa que dijiste sobre el tema casting con Alcarrás, precisamente, que era esto de la necesidad de coger como actores peña de allí, incluso por la forma que tienen de moverse. Claro, es que al final un agricultor, o sea, a ver, un actor puede observarlos, intentar hacer lo mismo y tal, pero es que un agricultor se nota en cómo se sube al tractor, cómo recoge melocotón, pero también en su piel, ¿no? De haber currado pues años y años bajo el sol, o sea, como que Total. había algo que yo, bueno, sentía que solo podía ser gente de la zona para esta película, ¿no? Yo que creo que cada película tiene, bueno, su lógica actoral y en ese caso, pues, que fuera gente de la zona tenía sentido y también por su manera de hablar y todo, ¿no? Porque es más fácil currar con actores no profesionales o menos. Es distinto. Supongo que tiene su Es- positivo y negativo, ¿no? Sí, o sea, es distinto. O sea, lo que pasa es que lo bonito de currar con actores profesionales es que curras con complicidad. O sea, es como que creas algo juntos, ¿no? Y eso es muy bonito, y ellos tienen herramientas, te las dan, entienden lo que están haciendo y tienes como otra manera de comunicarte con ellos.
Y los actores profesionales, también precisamente lo bonito es que no saben qué están haciendo. Entonces, esa complicidad pues no la tienes, em, pero a la vez también están muy vivos, ¿no? Y te sorprenden muchísimo, ¿no? O sea, no hay técnica ahí, no hay... O sea, no... Bueno, pues hay como una inocencia enfrente de la cámara que, que para mí es muy bella de capturar, aunque sí que es verdad que, bueno, hay cosas que a veces les pides y no funcionan, ¿no? O sea, como que hay algo como una necesidad como directora de adaptarte mucho a ellos para que te puedan, bueno, para sacarles lo mejor. En cambio, en un actor, pues lo puedes como, bueno, puedes generar casi más las imágenes que tenías en la cabeza porque te pueden seguir más en lo que tú estás buscando, ¿no? ¿Y se acaban siempre o tienden a interpretarse a sí mismos o no? Yo los actores no profesionales que he cogido siempre se interpretan a ellos mismos. Ya. Yo creo que, o sea, a un actor le puedes pedir que cree un personaje, pero a una persona que no ha actuado nunca le puedes pedir que, ¿no? Que interprete lo que tú le estás proponiendo, pero a partir de ellos mismos, ¿no? O sea, como de sus vivencias, de su persona, de no tener que transformarse, ¿no? Y ahí es esos castings muy largos que hacemos, que son infinitos para encontrar eso. Pero bueno, a mí igualmente sí que también me gusta que cuando son actores profesionales tengan algo del personaje. Ya. O sea, sí que es verdad que pueden crear personajes, pero si ya tienen una base de que conocen al personaje, que tienen su esencia, que se le parecen en algún sentido, creo que siempre vamos a llegar a sitios más interesantes, ¿no? Porque es innecesario o medio absurdo tener que pagarle una millonada a alguien para que interprete un papel, ¿o no? A ver, yo de momento lo siento un poco así. Ya. Porque no solo una millonada, es adaptarte a todo lo que te piden. A su ego quizá. También, ¿no? O sea, pero es verdad que luego hay actores buenísimos que seguramente valen una millonada por su talento, ¿no? Y yo ahí sí que con alguno tengo alguna curiosidad ahí de, ¿no? De saber cómo sería, pues no sé, currar con alguien tan grande, ¿no? A ver con quién te molaría currar. Me cuesta decir así como nombres concretos, ¿eh? Pero con Olivia Colman, por ejemplo. No sé si cobra una millonada. Yo creo que debe cobrar bastante. ¿No la podemos permitir? Ojalá. A lo mejor en la siguiente o en la otra, no sé. ¿Ya tenemos algo en mente para el siguiente o no? Sí, ¿Ya? ¿Se puede contar algo o no? puede contar que es un musical flamenco. ¡Ojo! Eso se puede contar. ¡Hostia! Alguien no, pero ahí tenemos innovación, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, me apetece, bueno, explorar cosas nuevas. Yo siento que he cerrado un ciclo y que ahora hay que mirar hacia nuevos horizontes y probar mundos que me apetece como conocer, aunque yo no pertenezca a ellos, ¿no? Porque no creéis en esto, en esta idea de que uno siempre escribe lo mismo, ¿o no? A ¿No, ver, no aplica tu caso? o sea, no es que siempre escribamos lo mismo, pero sí que, no es, o sea, si eres honesto, creo que las carreras tienen un hilo conductor, que es, ¿no? que es el deseo de filmar ciertas cosas que tiene cada uno y de explorar ciertos temas, ¿no? O sea, yo lo pienso con la familia, ¿no? Que para mí es un tema que me parece que nunca voy a agotar, porque es que aparte de que vengo de familias muy grandes, son relaciones que no escoges y por eso también pues incluyen ahí sus traumas, pero también su amor infinito y sus complejidades, ¿no? Y una mochila de historias que me parece que, bueno, que es muy interesante de explorar, ¿no? Y yo ahí, por ejemplo, siento que es algo que no me cansa, ¿no? Y creo que cada uno tenemos algo ahí que no nos cansa, que para mí lo importante es si exploramos territorios conocidos que siempre sea desde perspectivas nuevas, ¿no? Entrando quizá en tema de lo masculinizado de la industria del cine. Sí. Bueno, tengo aquí un dato del ICA que dice que en el 2022 el porcentaje de películas hechas por mujeres dirigidas por mujeres fue del 23%. Bastante fuerte, ¿no? Sí, bueno, y eso es bien, ¿eh? No, claro. Veníamos es que de peor. el dato de 2017, 5 años antes, es 14%. Claro, va subiendo, Claro. poco a poco, con empujones. Pero es muy frágil, ¿eh? O sea, yo estoy un poco asustada. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues que el feminismo en general es muy frágil y yo siento que somos toda una generación de cineastas mujeres que hemos venido un poco para quedarnos y lo tenemos bastante claro, ¿no? Ya. Que queremos seguir haciendo películas y nos acompañan también productoras y equipo que, ¿no? que creo que lo van a apoyar. Pero me doy cuenta que es frágil, que a veces en el mundo del cine vivimos en una burbuja de estar buscando este 50-50, ¿no? Porque al final somos la mitad del mundo. O sea, la mitad de historias deberíamos contarlas para que se vean desde nuestro punto de vista y porque los relatos influyen profundamente en la sociedad, ¿no? Pero cuando abres un poco los ojos y miras hacia distintas direcciones, te das cuenta que no estamos en un momento donde todo el mundo sea feminista. O sea, hay direcciones totalmente contrarias, ¿no? Bueno, y ellos se van enfadando también, porque de momento nosotros, pues bueno, estábamos ahí haciendo esas películas que decían de mujeres y de repente ya somos un poco más amenaza, entonces, ¿no? De competencia y esas cosas que a mí me parecen absurdas, porque lo único que siento que enriquece el panorama cinematográfico, pero sí siento que hay alguno que se va enfadando también. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Has escuchado cosas? Bueno, es una sensación que tengo últimamente, sí. Ya. Que hasta ahora todo bien, pero ya... Ya no hace tanta gracia. Sí, yo creo que no, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? O sea, por eso yo pienso que, o sea, al principio eso lo hemos hablado mucho entre nosotras, ¿no? De siempre estamos contestando la misma pregunta del tema de las mujeres, ¿no? Ojalá solo hablemos de nuestras pelis. Pero yo creo que las que vienen solo hablarán de sus pelis, pero a nosotras nos toca hablar de eso porque... Bueno, porque no está sentado aún, porque es frágil y bueno, porque hay que seguir poniéndolo en valor, ¿no? Y sobre todo luchando. Y, sí, y también porque la situación actual o lo conquistador no garantiza que no haya una regresión, ¿no? Es que es eso, o sea, yo pienso, el feminismo ha funcionado por olas. Las olas significa que llega un momento que se van, o sea, que vamos para atrás, ¿no? Entonces, y ahora estamos en otra ola que yo ojalá persista para siempre, pero no lo sé. Entonces, hay que seguir estando ahí de una manera muy, bueno, muy firme. Porque ¿te gusta hablar de perspectiva femenina en el cine o te gusta hablar de películas y chao? No, a mí me gusta hablar o sea, yo siento que estamos viviendo un poco una reparación histórica con todo el tema de no haber tenido directoras cineastas, ¿no? Y ahora yo siento que estamos como frente a una reparación temática. Me gusta verlo así. Total. En el sentido de que hay temas que nunca se habían abordado desde nuestra perspectiva. Entonces, bueno, pues son historias que seguramente en algún caso, pues tienen, bueno, en muchos casos tienen puntos en común, ¿no? O sea, yo creo que adelante con todas las películas sobre la maternidad que nos haga falta contar. Porque es que no había ni una, ¿no? Entonces esto se tiene como que reparar a nivel temático y ya cuando esté todo reparado, entonces algunas ya han empezado, pero entonces vamos a empezar a hacer películas de terror, de ciencia ficción, de Marvel, de lo que sea, ¿no? Pero primero tenemos como que, yo creo que reparar toda... Bueno, pues todos esos temas que nunca se habían tocado desde nuestra perspectiva. Y yo creo que a eso es lo que, de alguna manera, se puede referir la gente cuando habla de perspectiva femenina, ¿no? Porque ¿qué diferencia dirías tú que existe entre una peli hecha por un hombre y una mujer si es que la hubiese? Es que, a ver, o sea, lo que pasa es que somos dos géneros distintos y esto, bueno, o no, depende, ¿no? De cómo lo viva cada uno, pero en cualquier caso, o sea... Yo ahora que he sido madre, es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo enfrentarte a la vida siendo hombre y no pasando, por ejemplo, por un embarazo, ¿no? Y cuando pasas por un embarazo, bueno, que puedes ser mujer y no pasar por un embarazo, pero es que tienes tus ovarios, tienes tu regla, tienes tus historias, ¿sabes? Que, bueno, que te marca físicamente, para empezar, ¿no? En el caso de la maternidad ya ni te cuento, ¿no? Porque aparte es que te embarazas y luego la lactancia y te condiciona absolutamente durante años, ¿no? Pero bueno, es que luego viene la menopausia que también te condiciona, o sea, físicamente ya es una movida lo de ser mujer. Y como sois educados, socializas como mujeres también, claro. Que no solo el componente biológico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, o sea, sí que hay algo que nos diferencia, eso está ahí, ¿no?
Y bueno, yo creo que luego pues también está como, bueno, pues la manera de ver el mundo, que no sé si es tan distinta, depende de cómo lo viva cada uno, ¿no? Pero en cualquier caso son puntos de vista. Entonces, bueno, yo creo que es tan importante que los hombres hablen sobre los hombres y sobre las mujeres desde su perspectiva, como que las mujeres hablen sobre las mujeres y sobre los hombres y las masculinidades desde su perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos con eso, ¿no? ¿Hay más diversión o más padecimiento en el proceso de escritura? Es que depende. Es una montaña rusa. Yo lo sufro en el sentido de que tengo momentos como, bueno, porque te tienes que conectar con todo eso que estás contando y tal, tengo momentos duros. Pero luego la verdad es que también hay momentos muy bonitos. O sea, a mí me gusta escribir. Pero sí, yo lo describiría más como montaña rusa porque depende. O sea, hay días que estás feliz con, ¿no? con lo que te has imaginado, y hay otros que estás mirando una pared literalmente para que te salga algo, ¿sabes? Entonces, bueno, es un proceso. Claro, no sé qué escritora era esta que decía que odiaba escribir, pero que amaba haber escrito. Es que escribir, o sea, creo que lo más difícil de escribir es sentarte a escribir. Porque una vez estás ahí, Ya, total. yo creo que ya. Pero luego también, bueno, es un ejercicio de imaginación muy fuerte, entonces como que requiere de todo tu persona mientras lo estás haciendo, y es mucha entrega también, ¿no? Entonces, no sé, sí, o sea, yo creo que también hay una cosa que lo hace un poco más ligero, que es coescribir. Que yo, ¿Qué es coescribir? sí, o sea, yo lo hice con Alcarrás, con Arnau Vilaró, que aparte somos muy amigos, entonces nos lo pasamos muy bien. O sea, como que luego tienes que vigilar, porque a lo mejor hay cosas que solo te hacen gracia a ti o a la persona que está escribiendo contigo, ¿no? Pero sí, coescribir lo hace más, bueno, tienes más diálogo, te hace enfocarte, ¿no? Concentrarte. A veces también te das un poco por sitios que no haría falta, pero como que, bueno, lo compartes. Y es el compartir, ¿no? Que siempre es más bonito. Oye, ¿y cómo sienta en tu familia o en tu entorno próximo tus pelis? Porque al final de alguna forma le involucra o le... ¿no? Bueno, ahora que digo que ya voy a hacer otras películas, respiran todos que- más que tranquilos. Es como, vale. Sí, que hable de flamenco. Sí, pero no, o sea, la verdad es que o sea, lo he hecho siempre con mucha complicidad de todos. O sea, como de que me han acompañado, de que se han leído los guiones, que se han visto cortes del montaje, ¿no? Y bueno, pues o sea, lo viven bueno, con esa necesidad también de ir digiriéndolo poco a poco, que la primera vez que, o sea, ayer que fue el preestreno, la primera vez que, ¿no? que ven la peli, pues siempre es un poco, bueno, con muchas emociones, ¿no? Y luego yo, lo bonito también es que lo comparto con mis hermanos mucho, porque mi hermano es músico y ha hecho la música, Ah, qué bueno. ha puesto música en 3 pelis, y en Romería concretamente más porque hay más banda sonora, ¿no? Y mi hermana es actriz, sale en las 2 primeras pelis como actriz, y en Romería, como no era gallega, pues me ayudó como de coach con los actores y tal. Entonces, ese compartir, o sea, yo creo que hacer cine también es un juego, ¿no? Entonces, si puedes compartir ese juego con tu familia, con tus amigos, con gente que, ¿no? que te gusta tener cerca, pues es más divertido. Ya ha pasado que te digan, oye Carla, a favor, esta escena no la ponga. No. No. ¿Y si pasara? Si pasara, no sé, ya me lo pensaría. Pero no ha pasado también porque se han leído el guión antes. Ya. ¿No? Pero bueno, igualmente, ¿eh? No, o sea, desde el guión tampoco. Yo creo que para mí hay algo muy importante de intentar tener empatía con lo que está retratando, y que el mundo no es blanco o negro. O sea, que todos nos equivocamos, ¿no? Y el hecho de crear personajes complejos con, bueno, pues con momentos más acertados o menos, ¿no? Yo creo que hace que, bueno, que todos acepten esa complejidad también cuando lo leen, ¿no? Y Carla, que tiene la infancia o de que adolece para estar tan presente en tus pelis. Porque me gusta mucho trabajar con niños, porque hay algo como que están vivos. Ellos están vivos. Y para ellos sí que es un juego siempre. Entonces, no solo
lo que te dan ellos, que siempre está vivo, sino también lo que generan en los adultos, ¿no? Que de repente En el set, ¿te refieres? en el set, sí, en el set, en los ensayos, de repente de alguna manera se olvidan de ellos mismos porque hay que atender a unos niños y ellos también están más vivos, ¿no? Entonces creo que hay algo que, bueno, que tiene mucho que ver con el tono que yo busco, el hecho de trabajar con niños. Y luego también que creo que la infancia se acerca mucho a la manera al misterio del cine, ¿no? O sea, como que cuando tú eres un niño ves todo por primera vez, ¿no? Lo vas descubriendo poco a poco. Y yo creo que cuando ves una película es lo mismo, ¿no? O sea, lo descubres todo poco a poco por primera vez. Entonces, de alguna manera, creo que tiene mucho que ver, o sea, ¿no? Bueno, hay algo ahí, un paralelismo muy grande y ese misterio que tiene la infancia también lo puede tener el cine. Me llamó mucho la curiosidad y me gustó mucho que en Romería, pese a que el fantasma, llamámoslo así, de la heroína esté siempre por ahí, en realidad no se ve de forma explícita y casi apenas se menciona más allá de una vez en la peli, ¿no? Y me pareció un gran logro en realidad, porque se podía, o sea, quiero decir, la presencia de algo tan llamativo como una aguja o una droga tan chunga, hubiera creado un efectismo bastante, hubiera podido crear cierto efectismo en la peli, ¿no? Y tú me arreullas de ello, no sé si a propósito, porque surgió así o no sé. Claro, es como, se acerca mucho a mi manera de ver esa historia de mis padres, ¿no? Que es como, sí, había heroína de por medio en su momento, ¿no? No siempre, porque mi madre lo dejó, pero no es lo único que les define, ¿sabes? Que eso para mí es lo importante, ¿no? De que tenían su historia de amor, que eran, ¿no? Personas concretas con sus mundos, con sus gustos, con su familia, con sus amigos, con sus cosas, ¿no? Entonces, verlo desde ahí para mí era muy importante, ¿no? Y igual que era muy importante también ver cómo se pinchaban, ¿no? Porque al final es como, no hay que huir de eso, o sea, por ahí pasaron también, ¿no? Entonces, encontrar ese tono de cómo retratar también esa historia y esa generación en general, desde un sitio luminoso pero no romantizado, que no fuera demasiado cruel tampoco, ¿no? O sea, como encontrar el tono perfecto que se acercara a mi manera de verlo sin juzgar, ¿no? Fue un reto y fue muchas conversaciones con el equipo también como para encontrar el tono, ¿no? Y no, en ese sentido creo que sí que quedó un poco lo que buscábamos, ¿no? De una idea como de celebrar esta generación con todo bueno, con todo lo que conllevaba, ¿no? En la peli también se ve un poco esta voluntad de ocultar el hecho mismo Sí, por parte de ciertos familiares. claro. Y en tu caso, quizá lo contrario, ¿no? No, sí, totalmente, es lo contrario. O sea, yo creo que todas esas muertes por SIDA, por heroína que hubo durante los 80, o sea, producieron mucho dolor en las familias, ¿no? O sea, como que lo vivieron con ese estigma, con ese tabú, que ha hecho que la memoria o que su memoria respecto a estas muertes no esté bien colocada, ¿no? O sea, como esa idea de esos muertos que no pueden morir porque nadie los ha recordado como deberían, ¿no? Y yo creo que esto llega a un momento que hay una generación que quiere romper con este silencio, que en ese caso pues es la mía de, oye, pues mira, mis padres pasaron por esto, pero es que yo no tengo ningún problema con, ¿no? con lo que ellos vivieron y incluso al contrario, o sea, yo creo que es una generación que hay que reivindicarla porque es la que, pues rompió con todos los valores conservadores de la sociedad de este momento, ¿no? De franquista, católica, tal, y propusieron pues una apertura, una libertad que hacía mucha falta y que seguramente nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Había quizá también en aquella época esa forma de vivir la vida presente y no tanto proyectado al futuro, que quizá incitaba más ese consumo. A ver, o sea, yo creo que lo que pasó es que eran niños nacidos en una represión total, ¿no? Del franquismo y que Y de explota, repente, ¿no? claro, llega su juventud y llega la libertad y la quieren explorar con todas sus consecuencias, que también pasa por probar drogas y a ver dónde te llevan, ¿no? Y ellos no sabían nada sobre la heroína, o sea, había una inocencia ahí en ese sentido. Y luego ya cuando tampoco sabían nada sobre el SIDA, ¿no? O sea, como que tuvieron muy mala suerte. Y fue una manera de vivir que yo pienso,
que casi me dan un poco de nostalgia, porque, bueno, pues era un dejarse llevar y fluir, ¿no? Y yo que, bueno, mi juventud, la de ahora tal, que es como todo el rato pensando en el futuro, formándonos, no sé, ¿sabes? Pero antes era, o sea, en esa época era como, bueno, pues estoy aquí con unos colegas, viene no sé quién, me subo a su barco, de repente estamos en Canarias, me busco un curro 3 meses ahí, luego Total. a lo mejor cruzamos el Atlántico, o sea, era eso, ¿no? Bueno, no para todo el mundo, pero bueno, era ese dejarse fluir. Y es más común que hoy, supongo. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, para empezar ya no había comunicaciones, que hay muchos amigos de mis padres que me decían, es que nos pasábamos el día esperando porque habíamos quedado con alguien, luego no aparecía, a lo mejor aparecía al cabo de 2 días, si no, pues a lo mejor nos encontrábamos en otro lado. O sea, había como algo, sí, mucho más fluido y que creo que permitía estar un poco, o sea, pensarse un poco más a uno mismo, ¿no? Vamos a ir pidiendo la cuenta, que es nuestra forma alegórica de ir de decir hasta luego. Vale. Se me quedan muchas cosas que hablar contigo, Carla, pero bueno, en el tintero. Pero bueno, por ir cerrando, dame 3 pelis de mujeres que haya que ver sí o sí. Vale. O es una pregunta de mierda. Si es una pregunta de mierda, dímelo. No, a ver, no pasa nada. O sea, que sí lo es. No, porque siempre es difícil esta pregunta, ¿no? Pero no, te voy a decir alguna. A ver, En mi defensa diré que esta pregunta no era mía en el guión, ¿eh? pues mira, Función de noche de Josefina Molina. Si no la has visto, es increíble. Vale. Luego te diría Margaritas. Las Margaritas de Vera Chitilova, Ok. que es una peli checa, maravillosa, loquísima. Yo creo que te va a gustar. Venga. Y luego, a ver, una contemporánea. Venga. Mira, Western de Valeska Grisevac, maravillosa también con actores de hecho y sobre la masculinidad. Hermoso. Sí. Y os dejamos con unos planecitos para los días venideros en general. Carla, muchas gracias. Espero que tu peli lo reviente tantísimo como las otras dos. Gracias, a ver qué pasa. Y nada, un placer. Muchas gracias. Igualmente. No se puede hablar de septiembre en Barcelona sin hablar de las fiestas de la Merced, que este año traerán conciertos como los de Muxka, Rigoberta Bandini o Keral Laos, entre otras, del 23 al 28 de septiembre. También tendrá lugar la Semana del Libro en catalán del 19 al 28 de este mes en el Paseo de Lluís Companys. Y el 21 de septiembre en el Museo Marítim se reunirán hasta 100 puestos de moda vintage, vinilos, objetos de coleccionistas, DJs y street food en el Flea World. Y en relación a planes en Sevilla a finales de septiembre, últimos retazos de PopCac y primeros conciertos del Festival Insólito, con nombres como Loquillo, Xavier Ruth o India Martínez. Asimismo, el último viernes del mes se celebra, como marca la tradición, la carrera nocturna del Guadalquivir, la más multitudinaria de toda Europa. Y a todo ello hay que sumar la Bienal de Ópera, que da el pistoletazo de salida el 25 de septiembre con una obra de Philip Glass en la Real Fábrica de Artillería. Lo mejor de septiembre en Madrid es que puedes salir a la calle sin quedarte pegado al asfalto. Y ya que sales, pues es buen momento para visitar el Festival de Ideas y escuchar a Julebeck o a Zetangana, o de hacer la ruta de tapas que organizan los hoteles de la ciudad. Ah, por cierto, también llega a Madrid una exposición inmersiva sobre el Machu Picchu. ¡Nos vemos! Valencia cierra el mes de septiembre con la Semana Europea de la Movilidad, en la que habrá transporte público gratuito el 22 de septiembre y por otro lado una gran fiesta en Viveros el sábado 20 con actividades dedicadas a toda la familia. Además, si te apetece probar algo nuevo, te recomendamos el restaurante La Llarga, que acaba de hacerse con el primer premio a Mejor Paella de la Comunidad Valenciana en el último concurso internacional de paella de Sueca. El mayorito que acogerá Málaga este septiembre es la Comic Con de San Diego, la mayor feria del mundo en torno a la cultura pop entre los días 25 y 28. Más allá de esta cita, la agenda deportiva otoñal se estrena con la Media Maratón de Marbella el 28 de septiembre. Además, tienen lugar la Romería de San Miguel y su consiguiente feria en Torremolinos y la Larios Pasarela Fashion Week los días 19 y 20 de septiembre. Apachas es un podcast de Secret Media Network España. Ahora puedes sumarte a la charleta en todas las plataformas gratuitas de streaming y si quieres vernos en Spotify y YouTube. Si quieres enterarte de lo que pasa en las principales ciudades de Españita Tratra, síguenos en redes con el nombre de tu ciudad seguido de secreto o secreta y léenos en nuestra web, secretmedianetwork.com.